En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Señor y pedirle que nos envíe su Espíritu Santo en esta noche para que pueda ablandar la dureza de nuestro corazón, que pueda regar la sequedad de nuestra tierra, que en esta noche el Señor nos conceda la gracia de poder acoger las enseñanzas de la Iglesia, esta riqueza que tiene el catecismo para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, esta noche tenemos una catequesis continuando con el contenido del catecismo, después de haber visto la estructura, objetivos. Hemos visto el día lunes la revelación, en qué consistía y cómo nos ha llegado a nosotros, que es la transmisión de la revelación. Pero también hemos visto que el hombre es capaz de Dios, homo capax Dei, del catecismo, y luego el acto de fe, ¿no? Como una respuesta a la revelación. Esta noche vamos a ver un tema bellísimo, que es el tema de la Santísima Trinidad. La Trinidad como marco del catecismo. Este va a ser el título de nuestra charla de esta noche. Es decir, que la Trinidad, la Santísima Trinidad, es ese marco en lo que atraviesa, no solo el marco en el sentido de que está todo alrededor, sino es el que le da consistencia a todo el catecismo, la fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Por eso esta noche vamos a ver tres temas, tres puntitos. Dios Padre, segundo, la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, y el redescubrimiento del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos del misterio propiamente dicho, de ese misterio por excelencia, ¿no? De este misterio por excelencia, ¿no? De esta realidad esencial a nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, de modo sencillo, hemos aprendido en catecismo que son tres personas distintas y un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta figura, el Padre no es el Hijo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No es que el Hijo sea el Espíritu Santo, son personas distintas. Aquí hay que ver cómo el Padre engendra al Hijo. En esa relación entre Padre e Hijo se llama paternidad. Pero en la relación que hay del Hijo con el Padre es la filiación divina, de tal modo que el Padre engendra al Hijo, el Hijo es el engendrado, y del amor del Padre y del Hijo, ¿no?, es el Espíritu Santo. San Agustín explicaba diciendo que el Padre es el que ama, el amante,
el Hijo es el amado, y del amor del Padre y del Hijo, que une este amor que une al Padre y al Hijo de modo íntimo, es el Espíritu Santo, que San Agustín llama persona amor, de tal modo que, hermanos, este es el misterio de la Trinidad, ¿no? Que están mutuamente relacionados, no obran de modo inseparable. Por eso la Santísima Trinidad es el fundamento de nuestra fe. San Ireneo de Lyon en el siglo San Ireneo de Lyon decía que la regla de fe, es decir, la regla de fe, la medida es decir, por donde nosotros unos a otros nos conocemos de que estamos en la verdad revelada, es la fe en la Trinidad, la fe en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, la fe en Dios Hijo, que se ha hecho hombre, que ha nacido de María Virgen, la fe en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los gnósticos, que es el tiempo de San Ireneo, al inicio de la iglesia, pues negaban y como afirman un dualismo, de tal modo que el conocimiento, el intelecto y el alma son buenas, en cambio la carne es mala siempre. En ese dualismo carne y espíritu, la carne es mala. Por tanto, no creían ni aceptaban que Jesucristo haya tomado un cuerpo humano. Ellos decían que Jesús tiene un cuerpo aparente, que no tenía un cuerpo realmente de carne que ha tomado del seno de la Santísima Virgen María. La Trinidad es este misterio central. Se dice mysterium stricte dictum, que es el misterio estrictamente dicho. En el catecismo, en esa expresión latina, mysterium stricte dictum, ¿no? Es el misterio por excelencia, el misterio de los misterios. Que a este misterio de la Trinidad no podemos conocerlo de modo racional, sino la única manera de poder llegar a conocer la Trinidad es la revelación. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Nuestro catecismo que estamos estudiando, ¿no? Este catecismo grande, en el número 234, hace esta afirmación. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. ¿Cómo hemos llegado al conocimiento de la Trinidad? Es por medio de la revelación. Jesucristo, pues, nos ha revelado, nos ha dado a conocer a Dios Padre, a Dios Padre. En el Nuevo Testamento, Él se ha manifestado como distinto al Padre, pero al mismo tiempo unido a Dios Padre, y ha enviado al Espíritu Santo. De tal modo que en la Biblia, por ejemplo, en el bautismo, aparece el Hijo, Jesús, que se bautiza, Dios Padre, que pronuncia, que habla y que presenta a su Hijo, y el Espíritu Santo, que desciende sobre Jesús. Igual en la transfiguración, en el monte Tabor, está el Hijo, pero aparece el Padre en la nube. La nube en el Antiguo Testamento es signo de la presencia de Dios. Dios aparece en el Antiguo Testamento en la nube. Entonces,
desde esa nube habla: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz de Dios Padre y la nube del Espíritu Santo. Bien, de tal modo que en el Evangelio, incluso mismo Jesús, ya en la misión, Mateo 28, 18 al 20, pues va a enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús ha enseñado y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria, con esta fe en la Trinidad, ya aparece en la Biblia que también así hemos sido bautizados. La Trinidad es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la luz, de la fe. Es la luz que los ilumina. La Trinidad es la luz que ilumina todos los demás misterios. La Trinidad es esta luz que nos va a ayudar a entender, por ejemplo, de el Jesucristo hecho hombre, la pasión de Cristo y su muerte. Entonces, la Trinidad, hermanos, es este misterio central de la fe, pero no solo de la fe, sino también de la vida cristiana. Es la enseñanza más fundamental y esencial, dice el catecismo, ¿no? Toda la historia de la salvación no es otra cosa, la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Por tanto, queridos hermanos, ¿no?, en la estructura misma del catecismo es trinitaria, es decir, de la Santísima Trinidad no se habla solo en la primera parte, que es el credo explicado, sino el catecismo en sus 4 partes va a hacer referencia a la Santísima Trinidad. La primera parte, el credo, es evidente que habla de la Trinidad. La segunda parte, cuando habla de los sacramentos no son otra cosa que celebración del misterio de Cristo que se ofrece a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Eso es la liturgia. Los mandamientos no se entienden sin la presencia de la Trinidad. Los mandamientos serían simple moralismo, una exigencia: tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, si Dios Padre no lo hubiera revelado, ¿no? ¿Quién ha entregado los mandamientos al pueblo de Israel? Pues Israel, no es que en su inteligencia Israel haya hecho este compendio de los 10 mandamientos, aunque estos mandamientos pueden ser de ley natural: hacer el bien y evitar el mal, por ejemplo, no matar, ¿no? Eso indica. Entonces, sin embargo, Dios ha entregado a Israel para que viva de esas 10 palabras. Por eso el decálogo, el Papa Francisco le gusta llamar a los 10 mandamientos 10 palabras de vida. Eso es el decálogo. Deca en griego significa 10, logos significa palabra, 10 palabras, decálogo, 10 palabras de vida. Y de hecho, cuando Moisés recibe los mandamientos y entrega al pueblo de Israel, después de leérselos, le dice: haz esto y vivirás, ¿no? Y eso indica los mandamientos: haz esto y vivirás y tendrás vida. Por tanto, ¿no?, ya hemos dicho, el Dios Padre que revela,
el Hijo que lleva a plenitud, que cumple todos los mandamientos, ¿no? Que lleva a plenitud, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿no? Es el Espíritu Santo aquel que hace posible, dirá San Agustín, es el Espíritu Santo por medio de la gracia que hace amable aquellas cosas que conocemos para poder realizar con santo amor, ¿no? Es decir, poder vivir la fe. O sea, dentro de los 10 mandamientos está el hecho de, por ejemplo, a la Santa Misa, ¿no? Dar culto a Dios. O el amor a los padres. Si el Espíritu Santo no viene como don para nosotros, entonces es muy difícil poder vivir la liturgia, porque es el Espíritu Santo que actualiza la Santa Misa, ¿no? Si el Espíritu Santo no actúa en la Escritura, parece una letra muerta del pasado, ¿no? Si el Espíritu Santo no nos ayuda, es imposible vivir los mandamientos. Y cuarto, la oración. La oración, ¿a quién la dirigimos? Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina. ¿A quién le decimos? A Dios Padre. Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Entonces, siempre la oración se dirige a toda, a la Trinidad, ¿no? A la Trinidad. Ciertamente, algunas veces rezamos a Dios Padre, a veces al Espíritu Santo, a veces al Hijo, a veces a los tres juntos, directamente mencionándolos, ¿no? Entonces la oración, la cuarta parte del catecismo, también nos habla de la oración, pero la oración se dirige a la Trinidad. Por tanto, la Trinidad como marco es aquella doctrina que atraviesa, ilumina, vivifica todo el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. El compendio del catecismo, este compendio del catecismo en el número 1, que va a iniciar con esta afirmación, ¿no? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ¿no? Ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo. Dios Padre, que ha creado al hombre, lo salva en su Hijo Jesucristo y lo adopta como hijo por obra del Espíritu Santo y heredero de su eterna bienaventuranza, ¿no? Esa famosa expresión de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Feciste nos domine a te, et inquietum es cor nostrum donec requiescat in te, dice San Agustín en el texto latino en su libro Las Confesiones. Podríamos seguir hablando de todo esto, ¿no? San Agustín, por ejemplo, decía que es primero conocer o alabar a Dios, ¿no? Y va a responder diciendo que primero es conocer
porque no sea que pueda alabar a un Dios que no conozco y esté alabando a un Dios que no es Dios. Primero, el designio amoroso de Dios Padre y la creación. Dios Padre, creador, ¿no? En la catequesis hemos aprendido esas apropiaciones divinas: Dios Padre creador, Dios Hijo redentor, Dios Espíritu Santo santificador. Así hemos aprendido en el catecismo. Dios Padre ha creado solo, pues no. En cuanto a las obras, en teología decimos que las obras ad extra, es decir, hacia afuera de la Trinidad de Dios, son comunes a las tres personas. Cuando Dios Padre crea el mundo, no lo crea solo. Dice San Juan en el capítulo 1, en el prólogo, que el Verbo estaba junto a Dios y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y está el aliento de vida, el Espíritu Santo, que desde el inicio, ya en los primeros textos del Génesis, ese aliento, ese hálito de vida que aleteaba sobre las aguas, ese aliento, ese ruaj que Jesús va a soplar sobre Adán y Eva que ha creado. La afirmación Dios es Padre, esta afirmación, pues el catecismo lo extrae del Antiguo y del Nuevo Testamento. En esos números del catecismo, 238 al 242, va a hablarnos el catecismo de Dios como Padre. En este sentido, pues nos va a hablar de que Dios es este Padre, ¿no? Pero no es algo, llamar a Dios Padre no es el único, no es solamente propio de Israel, también las otras religiones, como los griegos, por ejemplo, llaman a Zeus Padre, Padre de todos los dioses. Entonces había pero ¿en qué se diferencia en el Antiguo Testamento que Israel puede llamar a Dios Padre? Para Israel, esta revelación de Dios es poco a poco. Cuando Dios habla con con Abraham, pues no le dice que yo soy Dios y soy Padre, no le dice, solamente habla con él, le invita a poder salir, abandonar y fiarse. Israel, en su experiencia, sobre todo después del Éxodo, descubre que Dios es Padre, experimenta en su vida que Dios es rico en misericordia, lento a la cólera y rico en amor, ¿no? Esto no es un trabajo deductivo que Israel ha logrado, sino que es una experiencia de esta paternidad de Dios. Pero en Israel, es decir, Israel primero va a hablar, primero salgo un rato de la diapositiva, Israel primero conoce a Dios como Padre, pero como Padre de Israel, es decir, de todo el pueblo en sentido colectivo. Recién en los Salmos y sobre todo en los libros de sabiduría, el autor sagrado va a hablar de Dios como Padre de cada uno. Es decir, llamar a Dios Padre de modo personal, ¿no? Que sea Padre del salmista, de un judío en concreto, y de ese modo esa relación personal con Dios, pues es fruto de el trabajo
de los autores de los proverbios, de los libros de sabiduría. Y eso cuando se compuso, ¿no? 150 años antes de Cristo. Por eso cuando Jesucristo nos revela a Dios como su Padre, Él lo llama Abba. Es decir, Dios no es Padre solamente de todo el pueblo en sentido colectivo. También se llaman padres de la iglesia, se llaman padres de la patria en sentido colectivo, pero Dios es Padre de cada uno. Aún más, Jesucristo manifiesta que Él es ese Padre, que Él es hijo de Dios Padre y es un Padre de modo personal. Por eso tiene una familiaridad. Le dice Abba. Abba, Abba es una palabra de un niño que está aprendiendo a hablar. Abba Inma. Son palabras del niño que está aprendiendo, que le dice Abba, papá, papito, mamá, mamita, ¿no? Abba Inma. Pero hay una cosa, que los judíos en su oración jamás a Dios se dirigen con esa confianza. A Dios se dirigen como el Shaddai, el Elohim, ¿no? El Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Jamás se dirigen los judíos a Dios como un padre con ese amor. Contaba un judío, un rabino después de escuchar, de hacer un trabajo, como un retiro con católicos, con obispos, cardenales, laicos, sacerdotes, de todo, un encuentro, y después decía un rabino, y estaba con su esposa, y decía, jamás hemos escuchado en el mundo judío decir que Dios te ama, que Dios te ama, ¿no? Y preguntaba a su mujer, ¿no? En ese testimonio, y le decía a su mujer, ¿tú me has escuchado decir en mi prédica que Dios te ama? ¿No? Esa familiaridad, te amo, ¿no? Ese amor a Dios familiar, pues para el mundo judío no hay. Hay una relación de paternidad, pero de esa paternidad siempre muy distante, ¿no? En cambio, Jesucristo manifiesta una relación de amor, de paternidad muy cercana, de un niño con su padre, con esa confianza, Abba Padre. Entonces, esa revelación de Dios como Padre, pues lo conocemos, lo sabemos por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Benedicto XVI, en el año 2013, decía que en nuestro tiempo nos cuesta reconocer a Dios como Padre. Nos cuesta reconocer a Dios como Padre. Porque por el carácter de nuestros papás que conocemos, que hemos experimentado, por una parte, pero por otra parte también ver este carácter autoritario, inflexible del papá, o de la falta de la experiencia de paternidad en nuestra vida. Quizá hemos tenido este papá ausente en nuestra vida por distintos motivos. Entonces, cuando uno crece con esa ausencia de papá, pues ver a Dios como Padre será difícil. No imposible, porque para Dios nada es imposible, pero será difícil. O de algún modo, no ver esa indiferencia del papá, y esa idea de papá que tenemos, esa experiencia de papá que tenemos, pues lo vamos trasladando a la relación con Dios. Dios es Padre porque es todo misericordia, todo Él es misericordia. Por eso el Papa Francisco decía, Dios es misericordia, Dios es misericordia. Dios se ha revelado en Cristo de modo plena y definitivamente,
como amor. Dios es amor. La primera carta de San Juan 4:18. En el compendio del Catecismo se pregunta así: ¿de qué modo Dios se revela que Él es amor? Dios se revela como amor, pero ¿de qué modo? Y responde el compendio 42. Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el del padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo por su esposa. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, dice Dios por medio del profeta. Pero también habla de la fidelidad del esposo. Dios es el esposo, Israel la esposa, ¿no? Pero la esposa va a ser infiel y Dios será ese esposo fiel, aún más con Oseas. A Oseas Dios le pide que se case con una prostituta y que tenga hijos de prostitución, ¿no? Y lo pone al primer hijo, no mi pueblo, signo de esa rebeldía de Israel, ¿no? Y al final la mujer pues la abandona al profeta y se vuelve a su oficio, ¿no? Y dice así el profeta, ¿no? Pues Israel ha abandonado a Dios prostituyéndose. ¿Qué significa eso en la Biblia? Significa los ídolos como la samaritana. Has tenido 5 Baales, 5 maridos, 5 dioses, y el que tienes tampoco es Dios verdadero. Dios en sí mismo es amor, que se da completa y gratuitamente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. En Dios hay una comunicación eterna de amor. Dios vive en esa eternidad del amor. De esa comunicación eterna del amor, pues nace el hombre, porque el hombre ha sido creado como imagen y semejanza, Génesis 1, 27, 28. Y por ser imagen y semejanza en sentido amplio, es hijo de Dios. En sentido estricto, por el bautismo, llegamos a ser hijos de Dios. Pero esta imagen y semejanza implica no solo el alma, no es el alma imagen y semejanza de Dios, no, es la persona humana, es decir, tú y yo con tu cuerpo, pues eres imagen y semejanza de Dios. No vemos un dualismo, una separación entre cuerpo y alma. La persona es una unidad, corpore et anima unus, dice el catecismo, el cuerpo y la cabeza uno, corpore et anima unus, uno solo, indivisible. De tal modo, cuando se muere, el alma sola no es la persona, ni el cuerpo solo. Por eso se habla de corrupción, porque le falta algo. Pero de modo único, la imagen de Dios es Cristo. Cristo es ese modelo, ¿no? Ese modelo según el cual hemos sido creados. A imagen de Cristo hemos sido creados, porque Cristo es esa imagen impronta de Dios. La carta a los Hebreos, el capítulo 1, los 3 primeros versículos, que Cristo, el Hijo, es la impronta, la sustancia, la imagen de Dios, el icono. En griego imagen se dice icono, ¿no? Este Hijo, que es la imagen,
pues nos da ese don de ser hijos en el Hijo, de hacernos participar en su filiación divina. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros tenemos esta filiación divina, somos hijos de Dios por adopción a raíz del bautismo, pero este ser hijo de Dios no indica una metáfora, sino es una realidad. Realmente somos hijos de Dios. Ahora bien, esta imagen semejanza, esta autocomunicación de amor, esta comunicación de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues se da en la creación del hombre como, no solo como hombre, sino como hombre y mujer, con la misma dignidad, ahí le falta dignidad, son imagen de Dios, imagen de Dios. Tanto el hombre, varón y mujer, son imagen de Dios. Por tanto, decía el Papa, AL significa Amoris Laetitia, en esa carta sobre la familia, Amoris Laetitia, el Papa habla del significado del cuerpo. El Papa Juan Pablo II va a hablar de esa teología del cuerpo, es decir, el cuerpo, tu cuerpo, siendo pesado, feo, ese cuerpo que a veces, ¿no? Cuando sudas, sale un olor feo, ese cuerpo es un lugar teológico, porque realmente nosotros creemos en la encarnación y por eso nuestro cuerpo es lugar de encuentro con Dios, porque Dios no se encuentra ahí entre las nubes de modo abstracto, solo en mi pensamiento. No, yo me encuentro con Dios en mi cuerpo, porque somos templos de Dios. Dios habita en nosotros, eso se llama la inhabitación. Dios habita en nosotros, pero no habita en el alma. Antiguamente se decía, ¿no? Que el alma, ¿no? Y a veces se suele decir, ¿no? Para decir que hay 500 personas, se dice, o se dicen, hay 500 almas, ¿no? Es una expresión que no es correcta. Habría que preguntarle a esa persona que dice, hay 500 almas, y preguntarle, ¿y cuántos cuerpos? ¿No? Porque son personas de cuerpo y alma inseparables, ¿no? De tal modo que, hermanos, ¿no? De tal modo que nuestro cuerpo es el lugar de encuentro con Dios, ¿no? Por eso el cuerpo del cristiano es santo. Incluso el día que te mueras, en unas exequias normales, que de la misa, se enciende el cirio pascual, el sacerdote con el incienso da vuelta alrededor del cuerpo, ¿no? Del féretro, bendice la tumba, inciensa. ¿Por qué? Porque ha sido templo de Dios. Segundo, la misión doble o conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un doble envío. Un doble envío, Dios Padre envía al Hijo como Salvador, que se hace hombre, ¿no? Tomando nuestra carne mortal de María Santísima, el Hijo se hace hombre. ¿Quién la ha enviado? Dios Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Pero también el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo como santificador. Entonces hay un doble envío del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos envíos. El Padre no es enviado, se dice ingénito, no engendrado. El Padre pues se dona. Santo Tomás de Aquino decía que Dios Padre no es enviado, el Hijo es enviado, el Espíritu Santo es enviado, y el Padre, ¿qué hace? Se dona, se entrega juntamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo.
San Ireneo llama al Hijo y al Espíritu Santo como las dos manos de Dios Padre con las cuales ha creado al mundo y al hombre. Es una imagen bella, muy querida de San Ireneo, hablar del Hijo y del Espíritu Santo como de las dos manos de Dios Padre. Desde el principio, ¿no? Desde el principio de los tiempos, esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, dabar significa palabra, logos en griego, palabra, verbo, verbum en latín, la palabra, el Hijo, el aliento, ese aliento de vida, ese soplo que aleteaba sobre las aguas, que es el Espíritu Santo. Jesús promete, pero también envía y posee el Espíritu Santo. No solo promete, sino que también envía al Espíritu Santo. Jesucristo es el que siempre ha poseído al Espíritu Santo. Incluso el día de su muerte, ¿no? En la cruz, dice San Juan que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. El Papa Benedicto XVI, ya desde que era cardenal, explicaba diciendo qué significa entregar el Espíritu. No indica solamente el que haya muerto, sino que con su muerte, ¿no? Con su muerte, Jesucristo inicia esta era del Espíritu Santo. Entrega, ¿no? El Espíritu Santo al mundo. Entrega su Espíritu al mundo para que el mundo tenga vida eterna. Por eso el catecismo en el compendio, en el número 265, ¿no? En el número 265, hace esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa la confirmación en el designio de Dios de la salvación? ¿No? Dice así, los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y proclaman las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del Espíritu a lo largo de los siglos. La Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión, ¿no? Ese texto que está ahí, toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. ¿Ve? El compendio número 265. En una comunión total del Espíritu Santo. Esta presencia de Cristo y del Espíritu Santo, por tanto, explican la eficacia de la evangelización. La evangelización, el anuncio del Evangelio, no se puede hacer sin la presencia de Cristo y sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús, cuando los envía en Mateo 28, versículo 20 final, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Y el Espíritu Santo es esa fuerza, ¿no? Para poder anunciar el Evangelio. Pero también la fuente de la santidad, ¿no? La santidad quiere decir ser rostro de Cristo. Y ese ser rostro de Cristo, ¿quién nos configura? Pues Dios. Dios por medio de su Espíritu Santo. Y por último, el tercer tema, el redescubrimiento del Espíritu Santo. Nosotros conocemos la renovación carismática. La renovación carismática ha nacido
en ámbito protestante, ¿no? Y después también aparece en la Iglesia Católica como Renovación Carismática Católica, RCC, ¿no? Lo cual ha ayudado a redescubrir la vivencia, la vida en el espíritu. Y también ha ayudado a poder redescubrir en los estudios teológicos el tema del Espíritu Santo. Hay un curso que se llama Neumatología. Algunos autores han llamado al Espíritu Santo como el gran desconocido, sobre todo después del Vaticano II, ¿no? Algunos como Rollo Marín, pues han escrito un libro titulado El Gran Desconocido. Ahora bien, es relativo ese título. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que se pueda llamar al Espíritu Santo como el gran desconocido por el hecho de que no haya un tratado teológico que se llame neumatología dentro de los estudios, porque se hablaba del Espíritu Santo, claro que se hablaba. Se rezaba al Espíritu Santo, claro que se rezaba al Espíritu Santo, pero se hablaba de modo por disperso. Cuando se hablaba de la inspiración bíblica, se hablaba del Espíritu Santo. Cuando se hablaba en Dios uno y trino, se hablaba del Espíritu Santo. Cuando se hablaba de los sacramentos, se hablaba del Espíritu Santo. No mucho, pero se hablaba. Y así, sin embargo, no había un tratado. Entonces, llamar al Espíritu Santo el gran desconocido, desde mi punto de vista teológico, pues es relativo. Yo prefiero no llamarlo de ese modo, sino habría que estudiar un poco los tratados, verlo y de tal modo poder expresarnos. Por ejemplo, se habla en la encarnación de la acción del Espíritu Santo, el credo. Entonces, sí se hablaba del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Edifica, anima y santifica a la iglesia. Es el Espíritu Santo santificador, como espíritu de amor. San Agustín va a llamar que el Espíritu Santo es la persona amor, la persona amor que une al Padre y al Hijo de modo perfecto. Este Espíritu Santo, en el Catecismo, la acción del Espíritu Santo está en las 4 partes del Catecismo. En la primera parte hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando se ve el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? Y que habló por los profetas. Este Espíritu Santo es aquel que vive en la iglesia y viviendo en la iglesia envía a los apóstoles, pero sobre todo a la iglesia misma, a los cristianos, a dar testimonio de Cristo, a dar fruto. Eso es la primera parte, dar fruto, el testimonio de Cristo. La acción del Espíritu Santo en los sacramentos, pues es infaltable. Cuando en la Santa Misa el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, a eso se llama la epíclesis. Se invoca el Espíritu Santo, que desciende el Espíritu Santo para poder transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se da esa presencia del Espíritu Santo en los sacramentos. El Espíritu Santo obra por la gracia de Dios en los hombres, lleva a vivir una vida nueva, a ser hombres nuevos. La gracia de Dios es la acción de Dios mismo en la vida del creyente. Eso son los mandamientos, la moral. La moral consiste en eso, en vivir, en ser el hombre nuevo. Y la cuarta parte, la oración,
en el catecismo el Espíritu Santo es el maestro de la oración. Como San Pablo decía, que es el Espíritu Santo el que nos impulsa, testifica en nuestro corazón y nos ayuda a invocar a Dios como Abba, Padre. Es el Espíritu Santo, ese maestro de la oración, ese maestro interior que nos impulsa, ¿no?, a dar gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, de modo bastante rápido, hemos visto el tema del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, es decir, el tema de la Santísima Trinidad. En el catecismo como marco de todo el catecismo. Esta es una de las luces, ¿se acuerdan? Las líneas directrices que veíamos. Uno es la Trinidad, segundo es Cristo, tercero es la Iglesia y cuarto el hombre. En esta dirección vamos a ver estos 4 puntos. Ya hemos hablado de la Trinidad, hablaremos de Cristo, hablaremos de la Iglesia, hablaremos del hombre. Entonces, puntos que guían al catecismo, y así con estas claves de lectura podemos ir entendiendo poco a poco. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.